Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el informe semanal del día 17 de marzo de 2024. Vamos con el repaso de una semana muy interesante y también muy volátil. Una semana de mucho movimiento en el mercado, en los índices, tanto en el Nasdaq como tenemos aquí delante, como en el Russell, sobre todo, que es el índice de esas small cap en el que tanto estamos insistiendo en estos últimos meses sobre la importancia de esa rotura de la base. También en cartera visionarios, así que bueno, en el informe de hoy vamos a comentar un poquito todo esto. Como siempre tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite, que esta semana se viene un 0,7% abajo. Sobre todo hemos ido a cerrar un poquito la semana en mínimos de la semana, ¿no? Si venimos a gráfico diario, fijaos como tuvimos un 0,96 abajo, con bastante volumen acompañando, cerramos en esos mínimos de la semana. El Nasdaq, la verdad es que está un poquito en esos rangos de la misma tendencia en la que llevamos durante varios meses, por lo tanto, no hay nada de lo que preocuparse, ¿no? De hecho, ya hemos comentado en estos últimos meses que estamos en una tendencia alcista muy clara, que además hemos llegado ahora a nuevos máximos históricos. No sería incluso nada raro que podamos entrar en una fase de consolidación horizontal una vez llegamos a esta resistencia de los máximos, como vemos en un gráfico semanal, ¿no? Llegamos a esta zona de los máximos históricos de los $16.000, estamos por ahí ya muy pegaditos y lo ideal sería incluso que podamos consolidar un poquito más en esta zona, ¿no? Ya sabemos que el Nasdaq ha subido mucho gracias a empresas como Meta, como Microsoft, como Amazon, incluso empresas grandes que ponderan mucho en el índice y han hecho que termine subiendo mucho. Y ahora lo que más nos interesa es sobre todo el índice de las small cap, ¿no? Ese índice, el Russell, que recoge esas 2.000 empresas de pequeña y mediana capitalización, que son la gran mayoría del mercado, pero obviamente con una capitalización muy inferior, por lo tanto una ponderación también muy inferior y que han sido las olvidadas, ¿no?, de este último año. Y al final también es completamente normal. ¿Por qué? Porque venimos de un mercado bajista en los anteriores años, hemos hecho suelo y al final cuando el mercado vuelve a retomar al alza, el dinero ¿dónde va a entrar primero? ¿No? Pues en lo más seguro. Lo más seguro son esas empresas grandes, esas empresas sólidas que han seguido creciendo bien, que son las líderes de mercado, que ya son empresas muy establecidas, esas empresas de las que hablábamos que han tirado mucho de índices como el Nasdaq. Y una vez ya esas empresas han tirado, ya están arriba, están cerca de máximos, mientras que hay otras empresas quizás con un poquito más arriesgadas, un poquito más con un perfil de mayor riesgo porque son empresas más pequeñas, son empresas que quizás no son tan sólidas como estas empresas tan grandes, pero esas empresas llega un momento en el que se quedan atrás y es el momento de rotar el capital hacia esos valores, ¿no? Al final hay que entender un poquito cómo va el flujo del mercado y cuadra perfecto para que empecemos a ver cómo esas empresas, y de hecho ya estamos viendo en estos meses cómo esas empresas empiezan a hacer máximos, a dejar atrás fases cercanas al suelo del mercado bajista, y al final el Russell va a ser siempre ese indicador final de, oye, ¿qué está pasando en ese cómputo de todas esas empresas pequeñas, ¿no? Porque me está dando esa visión global al ser un índice que incluye todos estos valores. En este caso, como decíamos, veníamos rompiendo muy bien esa base. Finalmente, esta semana baja un 2,08%, vuelve ahí muy cerquita a la media de 10 semanas. Aquí es importante que rompamos con consistencia porque al final lo que nos interesa es ver cómo, oye, hay realmente mucho interés en este tipo de empresas. Dejamos atrás esa base en la que tantos años llevamos ahí metidos, llevamos fijaos, desde junio de 2022 metidos en esa base y estamos ya muy cerquita del final del primer trimestre de 2024. Llevamos prácticamente 2 años dentro de esa misma base y lo ideal es dejarla atrás, pero dejarla atrás con consistencia, ¿no? Llevamos estas últimas semanas que parecía que jugábamos con esa salida, pero esta semana nuevamente volvemos a meternos. Fijaos cómo volvemos a esa media, así que lo más importante ahora es encontrar soporte nuevamente en esa media. Ya llevamos muchas semanas encontrando soporte en esa media y sobre todo ver cómo rompemos al alza. Eso va a hacer que empresas como varios valores que tenemos en cartera, como puede ser Cava, que es una empresa de una capitalización media, una empresa de 7 billions, pues que sigue haciéndolo bien, que es una empresa que por cierto esta semana ha tenido mucha fuerza relativa, sube un 1,29, y digo mucha fuerza relativa porque fijaos cómo sigue sumando mientras tenemos otras como por ejemplo el caso de IOT. IOT esta semana lo ha hecho muy mal, menos 8,6%, y muy mal porque aunque sí es cierto que a nivel valor sigue estando muy bien, es decir, el valor sigue estando bien, sigue estando en una tendencia alcista, sigue estando sobre la media de 10 semanas, de hecho esta semana he ido a buscarla, el viernes tocaba en ella y volvía un poquito para arriba, pero de cara a esa rotura no es un movimiento positivo. Lo que buscamos en una rotura de patrón es siempre que, oye, se confirma esa rotura de patrón, en este caso de esa caja de Darvas, tenemos esa rotura máximos y retomamos la tendencia. Salimos de esa consolidación, de esa fase horizontal para retomar esa tendencia al alza en este caso, ¿no? Por lo tanto, volvemos a recoger y eso obviamente no es nada positivo. Ya digo, el valor sigue haciéndolo muy bien en el sentido de que, pues oye, puede encontrar soporte en esta media nuevamente, volver a acercarse a la zona de máximos, pero no es lo ideal en una rotura. Es decir, el valor sigue estando bien, sigue estando intacto, pero a la hora de entrar en una rotura, el valor lo ha hecho muy mal porque no ha dado confirmación a esa rotura, lo cual es bastante negativo, sobre todo porque lo venía haciendo muy bien después de unos resultados empresariales que fueron muy buenos. Entonces, este tipo de empresas nos interesa que se anime mucho y ya digo, vamos a tener que ver cómo el Russell termina de dejar esa fase atrás por fin.
Nu es otro de los valores que tenemos en cartera, que en este caso sí que lo ha hecho muy bien, mucha fuerza relativa. Ya llevamos muchos meses con Nu comentando sobre la fuerza relativa de esta empresa. Esta semana otro más 4,88%, súper buen comportamiento, lo está haciendo muy bien desde la entrada que tuvimos, pero mucho ojo porque ahora se acerca a esa zona de máximos históricos, por lo tanto no sería nada raro que en esta zona de los $12 podamos encontrar una resistencia importante. Al final los máximos históricos son esa última barrera, esa última resistencia que tiene un valor de cara a seguir con su tendencia alcista sin ningún tipo de resistencia. Es ese último hito que hay que superar, y en este caso estamos ahí muy cerquita de esos $12. No me extrañaría nada que incluso podamos ir a tocar esos $12, pero que tengamos que consolidar un poquito. Fijaos la pedazo de tendencia que llevan las últimas semanas. Ha venido prácticamente desde los $7 a los casi $12, y lo ideal sería que en este momento veamos un poquito esa consolidación horizontal, se acepte el precio. Al final siempre recordemos que lo que más nos interesa a nosotros no es ganar dinero porque sí, es participar en un valor que realmente esté teniendo un comportamiento constructivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a garantizar que en el medio o largo plazo yo puedo ganar más dinero con ese valor. Si este valor empieza a subir mañana otro 5, otro 10%, lo más probable es que se dé la vuelta. ¿Por qué? Porque se ha saltado una resistencia como si nada, va a aparecer el vendedor porque no hay zonas de soporte claras y va a caer mucho más de lo que ha subido en esas semanas. Por lo tanto, ¿qué es lo que más me interesa? Ver cómo hay una subida del precio pero que es constructiva, que esa tendencia alcista, fijaos, tiene esas zonas de consolidación como tuvimos aquí, volvimos a retomar una nueva zona de consolidación aprovechando esos máximos históricos, nos volvemos a encontrar con la media como ya pasó en esta zona y se sigue repitiendo ese movimiento para terminar en máximos históricos y seguir retomando ese comportamiento. Al final lo que más nos interesa es encontrar ese tipo de valores porque ya digo, este tipo de tendencias son muy fáciles de llevar, no dan la lata en el sentido de que no tienes esos problemas de volatilidad, de que, joder, hoy me subió un 4, la semana siguiente un 10, pero es que luego me ha caído un 20, claro, porque hay mucha volatilidad y los soportes están muy lejos. Cuando un soporte está muy lejos es muy difícil llevar una operación. Sin embargo, si vamos aceptando, subiendo, aceptando, y esa media de 10 semanas muy pegada hace que sea muy fácil ganar dinero porque la tendencia es muy sólida y es muy constructiva sobre todo, ¿no? Estamos viendo muchas zonas de soporte en un nivel de soporte muy cercano. Así que ya digo, muy buen comportamiento de Nu. Otros valores que tenemos en cartera, ya en la cartera de largo plazo, sobre todo tenemos Nvidia, que esta semana lo ha hecho muy bien. Recuerden que la semana pasada comentamos que empezaba a haber señales de euforia, estábamos muy alejados de la media, hubo bastante volumen, fijaos ya cómo van esos picos de volumen sobresaliendo mucho de esa media de volumen. Tuvimos incluso un cierre de semana que subió muchísimo, luego terminó devolviendo bastante el movimiento, pero y cayendo incluso bastante, pero esta semana nos quedamos consolidando y mucho ojo porque como podamos encontrar una consolidación en esta zona y esperar a la media puede ser muy interesante porque al final recuerden que sobre todo una euforia es muy complicado de dar en el clavo de, oye, aquí es la euforia. En algunos casos se puede dar muy bien justo en el céntimo, como nos pasó a nosotros, por ejemplo, en Virgin Galactic, que fue un valor al que le ganamos un 214% de rentabilidad y que, pues oye, salimos justo prácticamente en el último céntimo de los máximos antes de que se diera la vuelta. Pero eso es muy complicado. Simplemente tú cuando ves señales de euforia tienes que empezar a deshacer tu posición poco a poco. ¿Por qué? Porque, oye, nunca sabes cuándo se va a terminar la euforia. Por lo tanto, eso es prácticamente cuestión de suerte, ¿no? En el caso, cuestión de suerte, obviamente, aplicando ciertos parámetros. En el caso de Virgin Galactic, por ejemplo, pues salimos justo arriba, pero es que vimos señales de euforia, vendimos un poquito. Vimos que se seguían ampliando esas señales de euforia, vendimos un poquito. Ya fueron súper evidentes, vendimos el 100% de la posición. Y justo ahí se dio la vuelta, pero podía haber seguido subiendo un poquito más, ¿no? Y eso es lo que puede seguir pasando en Nvidia también si sigue consolidando y sigue haciéndolo bien. Ya digo, lo está haciendo de momento súper bien. Veremos cómo sigue esta semana. Nosotros seguimos con una posición en Nvidia. Hemos recogido gran parte del beneficio con una rentabilidad cercana al 80-90% de rentabilidad. Así que súper bien porque al final es una rentabilidad muy buena, sobre todo en un periodo de tiempo muy corto. Pero seguimos ahí con una parte y mucho ojo si termina consolidando, incluso espera esta media de 10 semanas y porque podría retomar el movimiento. Tenemos también Meta en cartera, haciéndolo muy bien esta semana. Porque, bueno, muy bien en las últimas semanas porque lleva una tendencia súper sana. Veremos si ahora se encuentra con esa media de 10 semanas, consolida un poquito y vuelve arriba. Poquito de comentar en Meta porque el comportamiento es el mismo que en las últimas semanas. Muy buen comportamiento. También No, que esta semana parece que empezó arrancando bastante fuerte. De hecho, se acercó mucho a máximos. Luego termina viniendo un poquito bajo. Cierra ahí un poquito por debajo de la media de 10 semanas. Veremos cómo sigue. Y Palo Alto que sigue en línea de lo que comentábamos en las últimas semanas, ¿no? Después de los resultados tuvo esa caída de un 20 y algo por ciento. Terminó recuperando un poquito, pero lo ideal ahora es que, bueno, lo ideal y lo normal es que tengamos que pasar por un periodo de consolidación nuevamente largo. Cuando el precio
Sobre todo tenemos caídas de este estilo, incluso también subidas, tanto en movimientos tan volátiles de subidas, de caídas, lo ideal y lo normal es que veamos cómo se vuelve a reconfigurar ese gráfico. Es decir, venimos en una tendencia muy sana, pero oye, de repente hay un movimiento muy volátil, aquí hay que reconfigurar, tenemos que encontrar nuevamente el punto de equilibrio, ¿no? Ya sabemos que el precio del valor se mueve por la ley de oferta y demanda. Cuando hay mucha volatilidad es porque tenemos unos rangos de oferta y demanda muy amplios y tenemos que empezar a buscar el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio en muchos casos no se busca de la noche a la mañana y por eso vemos esas consolidaciones y esos rangos que se van cerrando, van configurando y cada vez van ciñendo mucho más el precio porque la oferta y la demanda llegan a ese punto de equilibrio que se llama, ¿no? Y es lo que debería empezar a pasar ahora, ¿no? Estamos en un rango muy amplio en las últimas semanas y lo ideal es que empezamos a ver cómo se empieza a jugar entre esos rangos y al final la oferta y la demanda van llegando a ese punto de equilibrio, ¿no? Obviamente lo ideal siempre es que ese punto de equilibrio esté más arriba que abajo, pero muchas veces se da en el centro de la consolidación. Veremos qué tal actúan también soportes, resistencia en esas zonas, pero eso es muy importante, sobre todo saber qué es lo que toca en esta próxima semana. Así que bueno, esas son un poquito las empresas que tenemos en cartera. Me está gustando también mucho el comportamiento de Duolingo, por ejemplo, para estas próximas semanas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo, el otro día presentó resultados, no quisimos armarla porque no tenía un patrón muy claro, queríamos ver cómo consolidaba un poquito más aquí arriba en máximo y parece que está empezando a consolidar muy bien, lleva 2 semanas ahí consolidando entre la media, sobre todo muy positivo, que fue a buscar la media, encontró soporte y volvió arriba, pero sigue consolidando entre la media y los máximos, así que es muy importante eso y seguramente pueda volver a ser una empresa en vigilancia porque lo está haciendo muy bien. ¿Qué más? Esta empresa ha presentado, esta semana ha presentado Paz, que los resultados han sido, bueno, realmente han sido buenos, superaron previsiones, aumentaron el guidance para el año que viene, pero por contra disminuyeron el guidance del primer trimestre. Claro, ¿esto es positivo o negativo? Pues bueno, tiene una de cal y una de arena. ¿Qué pasa? Que al final el inversor seguía mucho por el guidance, pero ese guidance, el guidance, para quien no lo entienda, son las previsiones que tiene la empresa para el próximo año y para el próximo trimestre. Me está subiendo las previsiones para el próximo año, es decir, oye, que en 2024 voy a facturar más de lo que creía, pero en el primer trimestre voy a facturar menos. Suena un poco raro, ¿no? Oye, pues si no eres capaz de cumplirme el objetivo que tenías para el primer trimestre, ¿cómo me vas a cumplir el del año entero? Primero quiero ver cómo en el primer trimestre tú me cumples y si no me vas a cumplir, pues joder, complicado, ¿no? Entonces eso ha hecho que Paz tuviese mucha volatilidad, de hecho subió bastante en After, luego terminó cayendo. Yo personalmente tenía una posición que terminé saliendo porque no le ganaba muy poquita rentabilidad y salía antes de resultados porque no tenía margen y al final terminó cayendo, fijaos esa vela que cae un 3,8 en la semana, de hecho el día de resultados cayó un 6 y algo, pero creo que es una empresa que si no sale de este rango y sigue consolidando podría hacerlo bastante bien en el medio plazo. Veremos cómo actúa en esos rangos. Hay muchas empresas que están en zonas como estas, me está gustando también mucho CFLT, por ejemplo, que esta semana también cae un 5,4, pero las medias estamos empezando a ver ese cruce de medias, la media de 10 semanas empieza a cruzar la de 40, así que veremos qué tal actúa. Estas empresas aún están lejos de máximos, pero veremos qué tal se siguen comportando. Ya digo, cerquita de máximos tenemos otras como Duolingo, como CLBT, por ejemplo, que es la de Celebrity que comentábamos la semana pasada, que lo ideal sería que ahora una vez está teniendo esta configuración podamos ver una consolidación y haya soporte en la media de 10 semanas y ya digo, van habiendo muchos valores que van configurando, pero sin duda, vuelvo a recalcar que lo más importante me parece que el Russell, ya digo, rompa esa línea. Hay muchas empresas con mucho potencial, pero es necesario ver cómo, oye, que el inversor no solo ha ido configurando en estos meses esos patrones, sino que quien realmente tiene dinero en el mercado, esa masa, está yendo fielmente a por la compra de estos valores y eso se va a ver muy reflejado en este índice. Así que veremos qué tal continúa esta semana, porque ya digo, estamos nuevamente en la media y es muy importante que veamos ese rebote en la media para volver a intentar esa rotura. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentar en este informe. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, deja tu me gusta y tu comentario y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo y te mando un fuerte abrazo. Un saludo.